Desde que se tuvo constancia de las primeras consecuencias que la DANA había causado en la Comunidad Valenciana y en Albacete, desde Protección Civil Ciudad Real se activaron todas las alertas para intentar coordinar una ayuda in situ sobre el terreno. Hoy queremos conocer los detalles de esa operación que llevaron a cabo en Torrent, de la que volvieron hace unos días después de 5 jornadas de intensivo trabajo que hoy nos van a contar en detalle. Bueno, Alfonso, como jefe de esta agrupación local de Protección Civil de Ciudad Real, queremos saber cómo fue un poco el transcurso de los acontecimientos desde que se supo lo que estaba pasando hasta que empezáis a movilizaros. Pues bueno, empezó todo en principio con la movilización de Acción Social, que empezaron a recoger alimentos para mandar para allá, y luego ya con la iniciativa del responsable del grupo acuático, en principio íbamos a contactar con gente de donde hacemos los cursos de riadas allí en Galicia, y tuvimos la suerte de que allí estuvieron haciendo el curso con ellos un grupo de Balear de rescate y ayuda humanitaria, y nos pusimos en contacto con ellos. Nos dijeron que ya tenían allí gente trabajando, que estaban llevando, por una parte estaban interviniendo y por otra parte estaban llevando ayuda humanitaria. Y ya empezamos a movilizarnos, no sé si fue el jueves por la noche o así. Empezamos a hablarlo yo con el responsable, hicimos todos los trámites burocráticos porque nos tenían que autorizar el alcalde y nuestro concejal para poder salir del municipio, y ya fuimos en contacto con ellos. En principio, de una primera instancia, tuvimos que preparar porque no sabíamos dónde íbamos. Sabíamos que si íbamos a crear más, más trabajo allí, de ayudar, más que el ruido que íbamos a dar. Entonces movimos la logística para ir por nuestra cuenta a un grupo reducido porque no podíamos ir tanta gente. Yo por mí me hubiera llevado toda la agrupación y los que hubieran podido se hubieran venido, pero es que era imposible. La logística para tantos días, que fuimos 5 días, el organizarnos para dormir, para luego ya la forma de trabajar. Bueno, ahora viene la parte un poco más complicada, ¿no? Llegáis allí y ¿qué se puede contar de lo que os encontráis? Pues en principio llegamos a Paiporta, la zona cero como le dicen. Vamos, yo creo que hay varias zonas cero allí que estaban exactamente igual que Paiporta. Parecía un escenario eso de guerra. Todo el mundo ayudando, todo el mundo allí colaborando en su medida, que yo creo que todos aportaban. Y llegamos allí, había pues mucho caos todavía, o sea, y eso que era ya el cuarto o el quinto día, no recuerdo muy bien. Nos pusimos en contacto con esta gente, que logramos encontrarlos, que estaban buscando debajo de un puente en Paiporta con el perro, y ya lo que hicimos fue, lo primero era dejar toda la ayuda que habíamos llevado de aquí de Ciudad Real. Dejamos parte de la ayuda allí en Paiporta, en el auditorio, que es donde la recogían, y después ya empezó a llover, dieron una alerta, no sé si era amarilla o naranja, y empezaron a desalojar a la gente. Y lo único ya fue ir a donde íbamos a dormir. Fuimos a Torrent, que es donde dormíamos, y ya nos organizamos en la forma de dónde buscar un sitio. Al final nos ofrecieron una cofradía de allí, de la Dolorosa, ¿es? Sí. La Dolorosa nos ofrecieron su sitio de la hermandad para poder estar allí durmiendo, y al día siguiente empezamos las búsquedas de los niños desaparecidos que había allí al lado de Torrent. Y bueno, ¿cómo fueron esos trabajos? ¿Cómo viene uno de allí? De allí, bueno, fuimos a hacer lo que teníamos que hacer, que tratamos de hacerlo todo lo mejor posible, que creo que lo hicimos bastante bien. Y bueno, cada uno aquí habrá traído su mochila, como digo yo. En principio todo bien, no creo que no había ningún problema psicológico al respecto, pero bueno.
Arroyo es el responsable del grupo especial de rescate acuático y subacuático, que en este caso era muy importante para el trabajo que habéis hecho en Torrent, ¿no? Bueno, fuimos a Paiporta, pero al día siguiente nos unimos al grupo de Baleares de rescate en la búsqueda de los niños. Entonces allí ya pues se requería pues la especialidad de un grupo de rescate acuático, porque el tema de que bueno pues se iba a empezar a vadear lo que era todo el cauce del barranco, y bueno pues para eso es para lo que nosotros estamos habitualmente haciendo pues prácticas, y es a lo que sabemos hacer. Y nos comentaba Alfonso que era importante coordinarse bien, ¿no? Que fueron las primeras conversaciones para ir a hacer un trabajo eficiente y no causar más molestias de las que ya tenía. Sí, pues en un principio, pues bueno, como ha dicho Alfonso, pues nos movilizamos con los compañeros que habíamos hecho cursos de riadas e inundaciones en La Coruña, con la escuela, a través de la escuela de rescate, y bueno, pues ya nos pusimos en contacto con ellos. Nos dieron ya su ubicación y bueno, pues ya nos juntamos los dos grupos y bueno, pues cada uno iba haciendo una función distinta. Nosotros nos encargamos de lo que era vadear el río para la búsqueda de los niños, aparte de, bueno, de los niños, pues también de cualquier víctima que nos pudiéramos encontrar o cualquier persona desaparecida. Parece que es más hincapié en niños, porque se daba por hecho que había más niños. Porque no, lo que pasa que bueno, en esa zona desaparecieron de una casa que la arrasó un camión, se la llevó por delante, y fueron 2 niños los que salieron, se los llevó la riada. Entonces el operativo de búsqueda que había de aquella zona de la policía, pues ese día íbamos a realizar la búsqueda de los 2 niños, iba todo encauzado a buscar a los niños. Bueno, ¿qué se puede contar de ese trabajo allí, un poco desde la llegada, allí esas 5 jornadas prácticamente? Bueno, pues al principio, hasta que te centras, pues es duro, porque todo lo que ves allí es impresionante. Como decimos, la realidad supera la ficción, no te lo puedes imaginar, ni nosotros no lo podíamos imaginar. Entonces, una vez que ya estamos allí y nos organizamos los equipos, pues nosotros también, por la parte nuestra, pues también nos organizamos y pues bueno, empezamos a realizar lo que es el vadeo. Había zonas inundables todavía y había zonas pues que estaban ya secas. Las zonas más secas, pues bueno, íbamos más rápido, como es normal, aunque había muchos escombros, coches enterrados, entonces ahí pues muchas veces nosotros tampoco teníamos acceso. Lo único pues era esperar de que, bueno, si teníamos algún indicio de alguna víctima, pues avisábamos al equipo de los perros de rescate, pues para que fueran allí a ver qué había. Uno no viene igual que se ha ido a una misión, a una operación como esta. No, creo que todavía, yo todavía a lo mejor no lo tengo asimilado. Me imagino que a lo mejor con el tiempo me irá saliendo. Ahora de momento, pues bueno, lo tengo ahí, la experiencia esta, y me imagino que conforme vaya pasando los días, pues iré, pues eso, tomando ya más conciencia de lo que hemos estado haciendo y de lo que había allí. Patricia Liseda es enfermera y en este convoy humanitario también había apoyo sanitario, ¿no? Cuéntanos lo que puedas contar, desde qué llevabais en la cabeza en ese viaje, qué os encontráis. Pues desde la activación que se hizo por parte de la agrupación como apoyo sanitario principal que iba, lo primero que pensé fue en coger todo lo que pude de la agrupación, que pensé que podía ser de utilidad, sobre todo el material de curas, que creo que es lo que más nos podíamos encontrar en ese momento,
cogí toda la medicación de la que disponemos también, por si acaso pudiera ponerme en contacto con centros que sé que estaban dando apoyo sanitario, estaban haciendo botiquines en las calles y demás. Lo que pasa es que si al final que nos destinaron a una zona un poco más alejada de lo que fue toda la zona cero, como han dicho mis compañeros anteriormente, estuvimos sobre todo en la zona que hizo barranco, pasó la riada muy fuerte. Entonces principalmente me quedé más como apoyo sanitario del equipo de rescate y búsqueda que estaba viendo en ese momento. El equipo de Baleares llevaba también su propio equipo de enfermería y de técnicos en emergencias sanitarias. Me puse en contacto con ellos para coordinarnos un poco el tema de material que tenían ellos, el que llevábamos nosotros. Nosotros nos llevamos desde aquí un vehículo sanitario, que era nuestra antigua ambulancia, ahora se ha quedado como un puesto sanitario móvil. Entonces en esa parte yo pensé con la cabeza de enfermera lo que nos podíamos encontrar y doté todo ese vehículo con todo lo que pude encontrar en la agrupación, que es mucho material, eché material de sutura, de curas, medicación tipo analgesia que sé que estaba la gente pidiéndola y nos fuimos para allá. Ya cuando llegamos a la zona sí es verdad que mi función se relegó un poco como enfermera, pasé a formar parte como una persona más de búsqueda. Sí es verdad que durante lo que íbamos haciendo de los rastreos, la búsqueda y demás, yo iba siempre equipada con un botiquín mío, por si acaso durante la búsqueda pasaba cualquier cosa, podía hacer una primera atención y siempre estábamos en contacto con el centro coordinador que se quedaba en ese momento en la zona un poco más segura. Entonces, por esa parte, en cuanto a mi formación como enfermera, hice lo que pude, pero sí es verdad que me dediqué más al tema de rescate y búsqueda con el resto de mis compañeros, incluso con los propios familiares que acudían a las zonas a ver en qué podían ayudar. Yo me preguntaba que desde Protección Civil uno tiene que ir preparado, además de profesionalmente, psicológicamente. Sí, tú puedes prepararte todo lo que quieras psicológicamente. El problema es que como no sabes la magnitud que va a tener eso cuando llegues, porque mucho que tú lo veas por redes sociales, en los medios de comunicación, al fin y al cabo ellos te están dando un plano. El problema cuando tú llegas ahí es que todo lo que te abarca a la vista es catástrofe y desolación y la gente te comenta, no es que por aquí antes pasaba un riachuelo de 2 metros y ahora de repente es un barranco de 500 metros de ancho. Y a lo mejor vas haciendo una búsqueda, vas andando por el barranco, vas haciendo lo que puedes y tu cabeza va pensando, es que yo ahora mismo estaría debajo del agua aquí. Esto hace 5 días estaba inundado. Entonces llega un punto en que o te pones una coraza o te apoyas en los compañeros, al fin y al cabo, que también es necesario, y desconectas un poco. Vas a lo que tienes que hacer tu trabajo lo mejor que puedas y tiras para adelante. Y un poco las personas que estaban por allí, que vecinos, un poco cómo reciben. Pues es una cosa, yo Valencia siempre la he sentido mucho mi tierra porque mi padre es de allí, se crió allí, pero te vuelves con una sensación de que has dejado parte de tu hogar allí gracias a la gente. La gente se ha volcado muchísimo con todo el mundo, ya no solo con la gente que llegaba de fuera, sino con los propios voluntarios de allí. No había momento que no fueras por mitad de un barranco haciendo alguna búsqueda y un vecino de las pocas casas que quedaban por ahí se asomaba. ¿Necesitáis algo? ¿Queréis zumo? ¿Queréis agua? Dice que acabo de ir a recogerlo, lo que necesitéis pedírnoslo, yo lo damos. O sea, por esa parte el recibimiento por todos lados se ha volcado totalmente la ciudad con nosotros. Y bueno, y una vez que has vuelto, eres otra persona, cambian un poco las preferencias, ¿no?, que tiene uno en la vida. O vuelves y lo hemos hablado a lo largo de estos días, vuelves un poco como sintiendo que te has dejado algo allí, que has dado todo lo que tenías y que aún así si tienes que volver, se va a volver a darlo. Te vuelves a lo mejor con un poco esa sensación de vacío, de decir, bueno, tengo que volver a mi rutina, a mi normalidad, que es esta, pero te vas diciendo que una parte de ti se ha quedado allí. Aquí no te la has traído entera. Y es lo que ha dicho antes nuestro compañero, que a lo mejor ahora mismo es muy reciente, no lo hemos asentado bien, pero seguramente con el paso del tiempo irán saliendo cosas, recuerdos, cosas que el cerebro elimina en un momento dado y luego al cabo del tiempo sale, como pasó en la pandemia. Yo me acuerdo de la pandemia que cuando se levantó el estado de alarma, ya se podía salir a la calle y demás, a mí me atacó todo lo anterior. Yo no fui enfermera en la pandemia, yo entré en la carrera después de eso, pero sí tienes momentos que dices tú, no estoy en la realidad, o sea, yo puedo estar en mi casa tranquilamente, pero siento que realmente estoy allí. O a lo mejor estás por la noche tranquilamente, oyes cualquier cosa y te despiertas como diciendo, ¿dónde estoy? Y te levantas un poco desubicada a veces.
Manu Molina es otro de los voluntarios, en este caso del grupo de intervención y salvamento, que estuvisteis allí. Te vimos en ese momento de acopio de material, de alimentos para llevar allí y bueno, ¿cómo fue? ¿Os subisteis en varias furgonetas y llegáis a dónde? Primero estuvimos en San Juan de Ávila recogiendo los alimentos que traía la gente y nos llevamos parte. O sea, la mayor parte se quedó aquí, pero sí que nos llevamos un vehículo cargado. Lo que podíais, ¿no? Lo que podíamos, para llevar allá a Valencia. Llegamos primero a Paiporta, que en un primer momento, yo no sé si lo han dicho los compañeros, tuvimos que estar un tiempo esperando, porque estaban allí el rey y el presidente, y hasta que pudimos pasar. Luego se descargó allí gran parte del material que llevábamos nosotros, pero nos quedamos una parte que luego el segundo día fuimos repartiendo por un barrio, por el que veíamos que no habían pasado todavía ni ayuda ni nada y nos lo decían los mismos vecinos. Claro, fuisteis los primeros en poder ayudar en ese caso. Sí, de hecho es lo que más nos impresionó porque, claro, nos venían vecinas, mujeres mayores que lo habían perdido todo, que veían que pasaban los días y nadie se acercaba por allí y en cuanto vieron los coches con las luces y los uniformes se acercaron a nosotros y nos contaban sus historias. Claro, al final se te cae el alma al suelo, porque ves todo, lo ves en el momento, lo ves en el sitio, no es verlo en la tele, es ver cómo ha quedado todo e imaginarte cómo ha pasado. Y luego las historias que cuenta cada uno. Entonces, cuando les dábamos esos alimentos, agua, leche, todo lo que llevábamos en el vehículo, nos lo agradecían muchísimo, se nos abrazaban llorando y claro, eso ya es una cosa que se nos va a quedar para siempre. Yo creo que a ninguno se nos va a olvidar nunca esto. Nos encontramos en el almacén de intervención y Juanjo Acevedo es miembro de este grupo de intervención y salvamento, ¿no? Todo este material que vemos ha viajado hasta estas zonas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Efectivamente, todo el material que estáis viendo aquí fue transportado en carros, en los vehículos. No había otra manera de poder llevarlos hacia allí. Y sí, pues tanto yo como mi compañero de intervención pues utilizamos todo este tipo de material en aquellos días que estuvimos allí en Valencia para poder hacer las funciones que teníamos que hacer allí. ¿Cómo os organizabais un poco ahí en ese caos que había? Pues estábamos coordinados con Policía Local de Torrent, pues, que nos decía más o menos cómo nos teníamos que dividir, tanto el grupo de rescate subacuático y acuático como el de intervención, pues nos dividíamos y nos decían unas zonas que teníamos que revisar y asegurar, y así nos organizábamos un poquito. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Entiendo que, bueno, cuéntame. Bueno, a nivel humano, pues te vuelves con la sensación, como han dicho mis compañeros antes, de que te vuelves un poco vacío de como que has podido hacer más allí. Pero yo creo que te vuelves con el corazón lleno de que has hecho todo lo que has podido hacer por la gente que está sufriendo allí y bueno, pues básicamente una lección de vida de apreciar un poquito más las cosas pequeñas que tenemos aquí que en cualquier momento pueden, de un momento a otro, verse truncadas. ¿Algún recuerdo especial que te hayas traído? Sí, sobre todo aparte del cariño de todos los valencianos que nos pudimos encontrar durante el camino, que la verdad es que sin palabras. Sobre todo gente de una iglesia que fuimos a llevar alimentos y tal, gente mayor, que pues lo que ha dicho antes mi compañero, se te abrazaba llorando, dándote las gracias. Eso no se va a olvidar nunca. Uno se forma como voluntario de protección civil y nunca piensa que quizás llegue este momento de actuación, ¿no? La verdad es que nos preparamos para ello, pero la magnitud que contempla aquello, ninguno yo creo que de los que íbamos no lo imaginábamos. Yo creo que a mi punto personal era uno de los platos más fuertes que yo me podía presentar y bueno, entras allí en un chip automático de te acuestas, te levantas, haces lo que tienes que hacer y cuando llegas a donde duermes, hacer un poco o distraer la cabeza con los compañeros para el día siguiente volver a entrar en ese chip de trabajo y hacer lo que tocaba.
Bueno, este es el furgón del Grupo Especial de Rescate Acuático y Subacuático de Protección Civil que viajó hasta estas zonas de catástrofe. Eso es. Héctor Mogollón fue allí y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esos trabajos un poco tan complicados, o ya llevabais una idea. A ver, llevamos una idea por los cursos que ya habíamos realizado de riadas e inundaciones en Galicia, como han comentado los compañeros, pero sí que es verdad que hasta que no llegas allí y ves la magnitud de la catástrofe en sí, no te ubicas un poco de los trabajos que hay pendientes por hacer. Una vez que llegamos allí vemos que hay tanta cantidad de desaparecidos y tantos cuerpos que buscar, es una labor muy grande y bueno, pues nosotros nos dedicamos a la parte más acuática como grupo especializado y pues estuvimos realizando vadeos por todos los áreas que nos asignaron allí la coordinación de policía de Torrent. Entonces pues bueno. Imagino que allí para las familias estabais muy pendientes de lo que pudierais encontrar o no encontrar, ¿no? Efectivamente, todas las familias colaboraban también en la búsqueda. Sí que es verdad que la parte acuática nos la dejaban a nosotros y iban más con los compañeros de intervención por la parte terrestre, pero sí que es verdad que todo el mundo estaba muy al tanto de a la mínima que había una posibilidad de haber encontrado algo, pues querían ser los primeros en saberlo, obviamente. Se hablaba de problemas de salud por el tema de las aguas, vosotros estuvisteis hasta con el agua al cuello, literalmente, cuéntanos. Sí, hubo zonas que la verdad que íbamos con las mascarillas FP2, porque sí que es verdad que el olor era muy fuerte, sobre todo zonas por donde estuvimos que había ganadería y granjas de cerdo, pues todo los residuos que generaban, obviamente ha ido volcado a los cauces del río y se veía que el agua estaba muy contaminada. Pero bueno, eran zonas en las que había que buscar también porque había posibilidad de que hubiese cuerpos. Por mucho que nos imaginemos, no, es imposible, ¿no? Hasta que no llegas allí y ves la magnitud de la catástrofe, no te puedes hacer una idea. Nosotros aquí veíamos por redes sociales y por televisión y demás, pero solamente ves un plano. Cuando llegas allí, mires donde mires, hay catástrofe y hay pues mucha gente, todo el mundo desolado. Y cuando hablabas con la gente, rara era la persona que no había perdido un amigo, un hermano o un familiar. Una de las experiencias más fuertes que has vivido un poco desde la agrupación. Efectivamente, creo que ha sido para todos los compañeros una experiencia muy grande, sobre todo porque por mucho que nos preparemos, nunca estamos, hasta que no llegas allí no sabes la magnitud que hay. ¿Y te cambia un poco el concepto que traes del Héctor, que fue al que ha venido? Obviamente, como ya han comentado los compañeros, cuando vuelves aquí te deja una sensación de que todavía parte de ti está allí trabajando, porque cuando estás allí estás en modo automático de trabajar y lo único bueno que teníamos es que nosotros nos juntábamos por las noches pues, para intentar desconectar un poquito y coger fuerzas para el día siguiente. Bueno, pues podemos concluir que todos afirmáis que queda mucho por hacer y que no descartáis o queréis volver. Sí, de hecho estamos en contacto con el CENEN, que es el que coordina toda la coordinación ahí en Valencia. Le hemos vuelto a ofertar otra vez ir allí. Luego también a una asociación nacional que hay de agrupaciones también le hemos ofrecido también todo lo que tenemos. Y donde estuvimos buscando a la policía local de allí, que estamos en contacto, por si iban a iniciar más búsquedas, que habría algunos días que podríamos ir allí a ayudar. Y ya intentando llevar a más gente, como no ha sido como al principio, que íbamos un poco a la aventura en todos los sentidos, ya pues poder mandar más gente en el sentido de hacer más búsquedas si tienen que hacer, porque todavía hay gente desaparecida. Bueno, y también me decías agradecimientos, ¿no? Bueno, agradecimientos en Torrent, allí a la señora Juani, que nos trató como si fuéramos sus hijos, a Alfonso también, que nos llevó allí de todo, a la cofradía de La Dolorosa, que los nombres los llevo regular, La Dolorosa, que nos trató de minuto cero súper bien, y luego todos los vecinos que fueron allí acudiendo a traernos que si una coca, que si algo para comer, como si no nos faltara, teníamos allí comida de sobra. De hecho, todo lo que llevábamos de avituallamiento lo dimos allí, para que nosotros no queríamos traer nada. Después de todo lo que vimos, queríamos también seguir aportando lo poquito que teníamos.
Bueno, pues esos agradecimientos me uno yo como Ciudad Realeña. Muchas gracias por toda la labor que hacéis siempre, pero en este caso especialmente como representantes de Ciudad Real. Y si tenéis que volver, pues agradecido ya de antemano, Alfonso. Muchas gracias. Nada, a todos vosotros, paso estamos.